Esta película china parece sacada de una broma, pero está ocurriendo de verdad. Costó prácticamente nada, y contra todo pronóstico terminó convirtiéndose en un fenómeno de taquilla. Sí, así como lo escuchas. Estamos hablando de una película que muchos espectadores consideran terrible, con una animación extremadamente básica, pero que justamente por eso consiguió llamar la atención de todo un país. Y cuando digo que costó muy poco, es realmente muy poco. No estamos hablando de $200.000 ni de millones. Estamos hablando de apenas unos cientos de dólares, según las cifras que comenzaron a circular. Su nombre es New Light, y su presupuesto habría estado entre unas pocas decenas de yuanes y unos pocos miles. Algunas estimaciones incluso hablan de cantidades que parecen imposibles para producir una película. Pero independientemente de cuál sea la cifra exacta, lo importante es que estamos ante una producción con un presupuesto ridículamente pequeño, que terminó consiguiendo algo que muchas superproducciones ni siquiera pueden lograr: convertirse en viral. Durante sus primeros días, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: burlarse. La gente veía las imágenes y decía: ¿pero qué estoy viendo? Esto parece peor que un video generado por inteligencia artificial. Sin embargo, ocurrió algo completamente inesperado. La película era tan extraña, tan rudimentaria y tan diferente de cualquier producción convencional que comenzó a despertar curiosidad. Y poco a poco, todo el mundo empezó a hablar de ella. La recaudación comenzó a crecer, y mientras se hablaba cada vez más de la película en redes sociales, su éxito continuaba aumentando. Incluso comenzaron a aparecer rumores sobre una posible llegada a otros países de Asia. Pero hay algo todavía más curioso. Miren estos pósters. Sí, son dibujos hechos a mano que fueron utilizados para promocionar la película en los propios cines. No es una estrategia de marketing sofisticada ni una campaña millonaria. Son literalmente ilustraciones hechas de manera artesanal. Y esto nos permite entender mejor el nivel de producción que tuvo esta película desde el principio. Y acá aparece otro dato que hace que toda esta historia sea todavía más increíble. La película fue realizada por solamente dos personas: un hijo y su madre. Sí, prácticamente todo el proyecto salió adelante gracias a ellos dos, y tardaron alrededor de 5 años en terminarlo. El resultado es tan peculiar que en China algunos espectadores ya comenzaron a compararla con esas películas que son tan malas que terminan convirtiéndose en obras de culto. Y seguramente muchos estén pensando en The Room, aquella producción conocida mundialmente por sus errores, sus actuaciones extrañas y su enorme popularidad precisamente por lo mala que es. Ahora parece que algo parecido está ocurriendo con esta película china. Porque cuanto más extraña parece, más atención consigue. Imagínate entrar a un cine y encontrarte con estos carteles hechos prácticamente a mano. Lo normal sería pensar que se trata de una producción amateur. Y justamente ahí está la clave. La película no intenta competir visualmente con las grandes producciones de Hollywood. No tiene enormes presupuestos ni un ejército de animadores. Pero tiene algo que muchas películas millonarias buscan durante meses: generar conversación. Su aspecto tan particular consiguió que la gente quisiera saber qué demonios era aquello. Y antes de continuar, vale la pena repasar algunos datos. La razón por la que esta película terminó explotando en Internet fue precisamente su animación. Los gráficos son extremadamente simples y eso provocó una enorme cantidad de comentarios y memes. Durante los primeros días, muchos artículos comenzaron a describirla como una producción extremadamente barata, casi artesanal. Y detrás de ella solamente estaban esas dos personas, una madre y su hijo. Lo más impresionante es que estuvieron trabajando en el proyecto durante aproximadamente 5 años. 5 años para crear una película prácticamente sin presupuesto. Es probable que gran parte del trabajo se haya realizado durante su tiempo libre, y aún así, consiguieron llevarla hasta las salas de cine. El gasto habría sido prácticamente inexistente comparado con cualquier película comercial. Las estimaciones sobre el presupuesto varían bastante, pero todas coinciden en algo: fue una cantidad diminuta, y eso hace todavía más interesante su historia.
porque al principio la película no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un éxito. Durante sus primeros días apenas consiguió recaudar dinero y prácticamente nadie hablaba de ella. Sin grandes estudios detrás, sin una campaña publicitaria gigantesca y con una distribución muy limitada, parecía destinada a desaparecer. Pero entonces llegó Internet. Las redes comenzaron a compartir fragmentos y capturas de su animación, y la gente empezó a preguntarse, ¿de verdad es tan mala como dicen? Y esa pregunta terminó convirtiéndose en publicidad gratuita. En lugar de provocar que el público se alejara, las críticas hicieron que muchas personas quisieran comprobarlo personalmente. La lógica era bastante sencilla. Si todos dicen que es horrible, tengo que verla para descubrir qué tan horrible puede ser. Y así comenzó el fenómeno. La película empezó a convertirse en tendencia a nivel nacional, y su recaudación comenzó a subir de una manera completamente inesperada. Lo que inicialmente parecía una producción destinada al olvido, empezó a llenar más salas. Y cuidado, porque también comenzaron a aparecer informaciones sobre una posible distribución en otros países asiáticos. La historia apenas estaba comenzando. La recaudación pasó de unos pocos miles de yuanes a varios millones. Y como si todo esto no fuera suficientemente extraño, el fenómeno incluso terminó relacionado con una criptomoneda meme que utilizaba un nombre similar. Es decir, una película realizada por dos personas y con un presupuesto diminuto terminó generando un fenómeno alrededor de Internet que nadie podía haber previsto. Pero quizás lo más divertido sea ver cómo reacciona la gente dentro de los cines. Porque los espectadores no están precisamente viendo la película en silencio. Las risas se escuchan constantemente. Hay personas sorprendidas por lo que aparece en pantalla y otras directamente disfrutando del espectáculo como si estuvieran viendo una comedia. Y eso demuestra hasta qué punto se convirtió en un meme. Escuchen las reacciones del público. La gente literalmente se está riendo en las salas. Y lo curioso es que muchos probablemente fueron al cine precisamente por eso. No porque esperaran encontrar una obra maestra de la animación, sino porque querían descubrir con sus propios ojos qué tenía de especial aquella película que todo Internet estaba comentando. Y cuanto más se comparte, más personas sienten curiosidad. Es un círculo que se alimenta solo. Más publicaciones generan más curiosidad. Más curiosidad lleva a más gente al cine. Y más gente en el cine genera todavía más videos, memes y comentarios en redes. Una película que prácticamente nadie conocía terminó convirtiéndose en una experiencia colectiva. Y eso, en Internet, puede ser suficiente para cambiar completamente el destino de una producción. Y ahora, volvamos a mirar esos gráficos. Es difícil creer que una película con este aspecto haya terminado compitiendo por espacio en las salas comerciales. Los póster tampoco se quedan atrás. Algunos parecen dibujos realizados por un niño, pero nuevamente fueron creados por la madre del director. Y eso hace que toda la historia tenga todavía más personalidad. Porque detrás de esta producción no hay una enorme compañía. Hay una familia que decidió hacer una película y pasó años trabajando en ella. Y ahora el resultado está sorprendiendo a todo el mundo. Lo que comenzó prácticamente desde cero, terminó entrando en las listas de las películas de animación más comentadas de China. La historia comenzó con solamente unas pocas salas. Durante los primeros 10 días, la recaudación fue mínima, alrededor de unos pocos miles de yuanes. Pero después todo cambió. De estar prácticamente desaparecida, pasó a proyectarse en cientos de salas, y el número continuó creciendo a medida que el fenómeno se hacía viral. Eso es precisamente lo más impresionante. La película no tuvo un gran lanzamiento, no necesitó una campaña publicitaria gigantesca. Fue el público, especialmente las redes sociales, el que terminó haciendo el trabajo de promoción. Y cuando una producción consigue eso, puede crecer a una velocidad increíble. De repente, una película desconocida está en boca de todo el país. Y el crecimiento continuó. Una producción realizada por solamente 2 personas, después de 5 años de trabajo, comenzó a superar los millones de yuanes en recaudación. Incluso llegó a entrar entre las animaciones nacionales más exitosas del año. Y acá es donde la historia se vuelve todavía más surrealista. Porque una película que inicialmente era motivo de burla, terminó compitiendo por atención con producciones muchísimo más grandes. Incluso empezó a ser comparada con películas internacionales de enorme presupuesto. Eso demuestra una vez más que Internet puede cambiar completamente las reglas. No importa cuánto dinero tengas detrás si consigues generar algo que millones de personas quieran compartir.
Y si todavía creen que estoy exagerando, miren lo que ocurre dentro de las salas. Hay espectadores grabando sus reacciones, riéndose y convirtiendo las escenas en nuevos memes. Incluso hay personas que utilizan sus teléfonos para hacer bromas durante la película. Ya no se trata solamente de una película. Se convirtió en un fenómeno de Internet. Y ahora viene otro detalle increíble. Los responsables de la producción son prácticamente las únicas personas que aparecen detrás de todo este proyecto. El hijo es el creador y director, mientras que su madre también participó. 2 personas, 5 años, un presupuesto mínimo y millones de yuanes en taquilla. Y la historia todavía siguió creciendo. En una de las últimas actualizaciones, la película ya había superado los 15 millones de yuanes, equivalentes a varios millones de dólares. Sí, una producción que empezó prácticamente sin dinero terminó generando millones. Y ahora las expectativas son todavía mayores. Algunos incluso creen que podría alcanzar cifras muchísimo más altas si el fenómeno continúa expandiéndose. Todo comenzó con personas riéndose de sus gráficos. Después llegaron los memes. Los memes llevaron a la curiosidad llevó a la gente a los cines, y los cines terminaron convirtiendo a esta pequeña producción en un fenómeno nacional. Así funciona Internet. Una película que nadie conocía puede convertirse en un éxito simplemente porque consiguió que todos quisieran hablar de ella. Y quién sabe hasta dónde puede llegar New Light. Porque si algo nos enseñó esta historia es que en Internet, incluso la película más extraña puede terminar convirtiéndose en un fenómeno.